Bueno, yo como ya hemos, como hemos hablado de este tema bastante, incluso ha sido motivo de mi presentación en la academia y luego la presentación de la propuesta del Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba, que eso sí fue un éxito también y que fue incorporado a la Ley de Educación de la provincia de Córdoba, que fue un hecho muy destacado no solo para el tema educativo, el hecho primero de acordar entre todos los partidos políticos en el año 2010, antes de las elecciones, antes justamente del Bicentenario, un mes antes, los principales candidatos a gobernadores, que en ese momento eran quien es el gobernador electo, Schiaretti era el gobernador en ese momento, Oscar Aguad era por el radicalismo, Luis Juez era por el juecismo, y la gente de la Sota, que era el candidato a gobernador, se acordó con ellos, con el ARI, incluso fue la doctora Carrió, con el socialismo, con el gremio, hacer una propuesta educativa a futuro para los próximos 10 años, pero no una propuesta genérica, sino una propuesta específica. Para lo cual tuvimos la suerte de que el Estado dijera: nosotros vamos a poner los fondos para hacer los trabajos que sean necesarios, que son el famoso libro blanco que hemos traído aquí, que es un detallado informe sobre el estado de situación y las soluciones a dar en muchos de los puntos. El tema de las salas de 3, las salas de 4, las salas de 5, el tema de la incorporación de nuevas tecnologías, el tema de formación del docente en determinadas áreas, en dónde tenían que estar, dónde tenían que estar las escuelas, dónde hacía falta, dónde hacían falta aulas, y cuántos docentes y cuántos había que formar para la universalización de la escuela media, porque es muy fácil decir la escuela media es universal, pero no hay bancos en la provincia de Córdoba. Si todos fueran y si todos terminaran el secundario, en ninguna provincia del país cabrían. Bueno, en Córdoba sí, porque además se pusieron los presupuestos para esos, analizados con las universidades, y se está cumpliendo. Y se derivaron partidas de otros ministerios, e incluso se generaron nuevos impuestos muy específicos a determinadas cosas, específicamente para cumplir este programa, que se está cumpliendo. El tema es que tampoco tratamos en ese momento el tema de la calidad específicamente. Fue un gran proyecto para la inclusión, pero no tocamos los temas más profundos y difíciles del tema de la calidad. Y del tema de la calidad docente también, y de la formación docente. Entonces, esta vez, en la reunión que tuvimos en Córdoba, nos centramos justamente en esos dos puntos. Digamos, para decir dos puntos, era la generación de un instituto de calidad independiente, no solo, ya dimos un paso más allá, no solo del Ministerio de Educación, sino independiente del Poder Ejecutivo, que estuviera conformado por la representación de los partidos políticos, no que vaya... A ver, en el fondo era una representación muy parecida a la de la CONEAU, en donde imaginábamos que la academia, por ejemplo, yo lo mencionaba, que era como algo así como la representación de la sociedad, pero que hubiera representación de la sociedad. Y el argumento que expusimos incluso en esta reunión es: si nosotros tenemos la CONEAU para la educación superior, ¿por qué no la vamos a tener para la educación terciaria y básica? ¿Por qué todo el mundo es
es un hecho común decir de que no saben cómo es la calidad de los terciarios del interior de la provincia, los institutos de formación docente del interior de la provincia, y nadie quiere evaluarlos, por lo menos no para abrirlos, cerrarlos, nada. Nadie quiere tener el dato. Entonces, ¿cuál es el argumento para no tener una CONEAU de la educación media y básica? No hay argumento. De la reunión, dos de los candidatos lo tomaron como bandera y fue el motivo de, en su campaña dijeron: nosotros si ganamos ponemos el Instituto de Evaluación de la Calidad Docente independiente del Poder Ejecutivo. Y el otro candidato, bueno, ahora que en un momento había dicho que sí, en este momento, bueno, acaba de hacer este comentario durante la reunión de la Unión Industrial. El doctor Vanosi estuvo en la primera vez cuando hicimos la primera reunión con el tema del COPEC en Córdoba. Ah, sí, me acuerdo. Donde estaban organizaciones no gubernamentales, miembros de los gremios, los principales líderes políticos, incluso el primero que se paró a decir que apoyaba esto a pesar de que lo había puesto el gobierno porque se odiaba, había diferencias importantes, fue el candidato Luis Juez, después el justicialismo, bueno, y todo funcionó. Y esta vez también, o sea, lo positivo de esto es que cuando se presenta algo lógico y se presenta apoyado por alguna institución del reconocimiento que tiene la Academia Nacional de Educación, por lo menos en Córdoba, funciona. Entonces, me parece que, dado que la Academia no tiene, digamos, fondos específicos para hacer estos estudios, se pueden hacer sin tenerlo, siempre y cuando la Academia apoye a determinados grupos sociales que generen propuestas educativas con coherencia, con calidad, y que haya la posibilidad de ser ejecutados ordenadamente y cristalinamente. ¿Cómo es esto? Esto no hay motivo de discusión, está en la ley y se sabe que los fondos van para ahí y se sabe dónde se tiene que construir la escuela, no en cualquier lado, y dónde hace falta esto. Está en la ley y está aprobado por todo el mundo. Yo creo que eso fue considerado incluso en Córdoba como un modelo para otros sectores de las propuestas de políticas públicas. O sea, esto que funcionó en educación, entonces se intentó repetir, quizás no tan ordenadamente, porque bueno, nosotros al ser los primeros incluso teníamos bastantes recursos para los estudios universitarios, para los análisis estadísticos, para conseguir la documentación que era compleja. Pero no inventamos la pólvora, digamos, en el tema educación, también lo mencionamos aquí, que hace ya varios años las academias de Estados Unidos, la de ciencia, la de dos o tres de las academias, hacen el famoso reporte Rising Above the Gathering Storm, que fue la preocupación de los Estados Unidos ante la gran cantidad de personal calificado que se estaba produciendo, especialmente en China, que incluso ya era un problema de seguridad nacional, y las propuestas que había en el sistema educativo, que también fueron transformadas en ley en los Estados Unidos. Así que bueno, para acortar en el tiempo, les quería solamente recordar de que existen posibilidades de sectores sociales. En este momento acá tenemos son especialistas, los constitucionalistas, pero que hoy en día el mayor nivel educativo de la población mundial y las tecnologías de la información y la comunicación permiten mucho más este tipo de democracia participativa, de que no sea solo, bueno, los votamos y si anda mal
los votamos, dejamos de votarlo dentro de unos años, sino que hay otros mecanismos de hacer oír la voz, sobre todo con el tema de las redes sociales en este momento, que es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y hablando de las redes sociales, otro tema que me parece que es interesante para la academia es, hoy vemos, como digo, en el diario Clarín las propuestas y vemos los diagnósticos que existen y los conocemos a los especialistas que tiene cada uno de los candidatos a presidente y son todos buenos. Yo agarraría cualquiera y diría que todos van a hacer más o menos lo mismo porque tienen el mismo diagnóstico. Sí pueden, pero de nuevo digo, acá tenemos situaciones muy complejas que resolver como los intereses gremiales. Y los gremios, eso es un derecho legítimo que tienen y es su función defender, en la manera que ellos consideran que es defender a sus afiliados, pero no representan el interés de la sociedad, representan el interés de esos afiliados. Porque a veces, especialmente en temas como la educación, se adjudican el interés general, y no lo es. Yo lo discuto con los gremialistas. No son los expertos en educación, son los representantes del gremio docente, pero no son los que en realidad, y además tampoco tienen que hacerlo, no están haciendo las cosas por el interés general, son los dirigentes gremiales que están haciendo las cosas por el interés, por lo que consideran que es el interés de sus docentes. No es un problema nuestro solo, los franceses, todos dicen, bueno, el problema y la solución, el principal escollo y la única solución al problema educativo es el docente. No es que el escollo sea el docente, sino, incluso como docente universitario, nosotros lo sabemos, nosotros tuvimos tremenda resistencia, porque además quiso ser utilizada políticamente, de la CONEAU en los comienzos. Yo era rector, y era uno, bueno, vos sabes muy bien que había otras implicancias, pero la CONEAU hoy es un ejemplo de una institución que es de práctica autónoma, que es incluso autónoma de sus dirigentes, porque está tan estructurada de una manera como están estructuradas las inversiones de los fondos de pensión, que no te podés salir, hasta es informáticamente estructurada, que es neutral y es muy positiva. Hoy las universidades, es muy raro la universidad que no considera que la CONEAU es positiva, una vez que ya entró. Y eso es lo que le digo, ok, si la CONEAU sirve para la educación superior, ¿cómo lo vamos a tener en la última etapa de la educación y no en las etapas previas? O sea, además hoy es impensable proyectar algo si uno no tiene información. Entonces, ¿cómo no se va a evaluar? Pero bueno, insisto, hay excusas que no son, que son fáciles de refutar, pero no es fácil hacer esto. Y entonces, como para decir qué otro, fuera de esta participación en esto, que ya viene haciendo la academia y que vienen haciendo instituciones, y a mí me ha tocado participar en 2 o 3, o sea, en la Comisión de Reforma de la Educación Superior, donde estaba el académico Porto, donde estaba justamente Rivet, que estábamos hablando, etcétera, en esto del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba, y en esta última, que es una serie de propuestas no tan técnicamente definidas, pero mucho más profundas, que es la que se presentó con la fundación, con una fundación, Córdoba Mejora, pero con impacto en la sociedad, porque salió en los medios, etcétera, y porque los candidatos se sentaron ahí, y a nosotros nos daban tiempo acotado, pero eran unos 15 minutos, pero bueno, si uno se pasaba, pero los candidatos tenían un relojito atrás que tenían que hablar. ¿Cuántos minutos eran? 5 minutos con un relojito atrás, y cuando se paraba el relojito, estoy hablando de los 3 candidatos a gobernador, pero cuando a ver, la política es tan compleja, y las estadísticas y
analistas que tienen le dicen, bueno, la educación es raro que entre a menos de que uno genere la ocasión para que entre en la agenda pública. La gente no puede manejar todos estos datos que hablamos de PISA, del ONE, de la UNESCO. Se le hace, obviamente no tienen por qué ser expertos en esto, pero cuando uno le pone algunos temas claramente y los candidatos políticos o quien esté en el gobierno percibe que hay un interés de la sociedad, yo creo que eso tiene un alto impacto, y eso por lo menos a nivel provincial lo hemos visto. Recordemos que la educación es básicamente una obligación de las provincias, ¿no es cierto? Yo imaginaba otra cosa que veo que, por suerte, como nos decía una vez un hondureño, bueno, qué lindo, esta vez vine a la reunión y estamos todos de acuerdo que hay que mejorar, que hay que reformar la educación superior, pero lo vengo escuchando hace 10 años y todavía no lo hacemos. Bueno, acá por lo menos estamos más o menos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, pero bueno, falta hacerlo. Pero estamos tan imbuidos en esto. Incluso hay mucha gente que todavía no sabe que los mejores colegios de Buenos Aires, hay estudios hechos por Educar 2050, los resultados son inferiores a, bueno, el doctor Jaime lo menciona, 20 países. No estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de Vietnam, de Macao, de los sectores inferiores educativamente de esos países tienen mejores resultados en matemática que los mejores, digamos, al menos económicamente de Capital Federal. O sea, eso es un problema que no está resuelto. Pero lo que quería también decir es que en la Argentina no estamos viendo la posible, porque uno nunca lo sabe, posible revolución educativa que se nos va a producir en los próximos años, que más bien, que uno lo está viendo que ya se están produciendo en otros países. Por ejemplo, no vemos grupos de discusión de cómo va a ser la universidad dentro de muy pocos años. Esto desde el punto de vista de la universidad, y después desde el punto de vista de la educación básica. Por primera vez están apareciendo proyectos exitosos con el tema tecnológico. El tema tecnológico siempre ha sido cuando apareció una novedad que creía que iban a resolver problemas educativos. A principios del siglo XX, cuando se populariza la radio, había 200 radios que se dedicaban solamente a la educación. 30 años más tarde había 40. Yo cuando fui, no era a principios del siglo, pero yo fui en los años 70 de Estados Unidos, lo primero que me regalaron una radio que era de un laboratorio Roche que me daba cursos de medicina, etc. Luego fue la televisión, que hasta hace pocos años daba créditos y los avalaba, New York University los avalaba y era bastante bueno, pero las expectativas no se cumplieron. Con el tema de la aparición de Internet, bueno, nosotros mismos tuvimos aquí universidades que avanzaron muchísimo con la educación a distancia. Podemos decir una de Buenos Aires, otras de Córdoba, pero no dio el resultado que inicialmente se esperaba porque no estaban dadas las condiciones incluso tecnológicas, y porque la gente no estaba preparada, y porque no había método de evaluar bien eso, y porque la cultura, más se dice aún hoy, esto nunca va a funcionar porque la gente no quiere aprender por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual yo creo que es un error, porque no estamos considerando las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones ya tienen 30 y pico de años, que son nativos de Internet, nativos digitales. Hoy hay individuos que aparentemente están cambiando la educación en el mundo. Cuando digo aparentemente, porque lo cree la fundación de Bill Gates, porque lo cree Google, porque lo cree la revista Time, que a un muchacho de 38 años ahora lo pone entre los 100 personas más influyentes del mundo,
y la revista Forbes, que lo pone sin ser un hipermillonario en la tapa de la revista Forbes y dice que es para la educación lo que fue Hewlett y Packard para el desarrollo informático, que se llama Salman Khan. En las academias Khan, que ya el concepto suyo, el concepto inicial es, en vez de ir el estudiante a la clase, a escuchar la clase, que tome la clase en su casa y que vaya al aula para discutir eso y para trabajar sobre eso. Eso que, bueno, que hasta ahora se trataba de hacer, no se daban las condiciones. Ahora dicen que se conformó la tormenta perfecta. Hay ancho de banda suficiente para que eso funcione. Antes no funcionaba porque no había, incluso para hacer estas multimedias, estas cosas, no alcanzaba. Hoy nosotros en la Argentina, ahora Chile tiene mucho mejor, pero bueno, digamos la mayoría tiene buen ancho de bandas. Hoy hay tablets de $40 y van a valer $10. Y hay contenidos muy baratos. Este muchacho, Salman Khan, es hijo de una madre soltera de un pueblito de Luisiana, hindú, él, que gana los concursos estos de matemáticas que hacen acá, y entonces, porque gana esos concursos de matemáticas, va al MIT, y en 4 años saca 2 títulos del MIT, 2 títulos de Harvard, y entra de esos asesores estrella en los fondos de inversión de riesgo, hedge fund, y desde ahí como hobby empieza a hacer unos videos de matemáticas y se le suman muchísimos alumnos. Hoy tiene más o menos 200, 300 millones de bajadas de los videos educativos por año. Y bueno, Obama habla de él y muchos otros. No es que hablen de él. Lo que quiero decir es que ya aparecen proyectos que culturalmente una parte de la sociedad los toma. No es solo ellos. Por primera vez se están invirtiendo miles de millones de dólares privados en proyectos de esta naturaleza. Desde Harvard y MIT, que pusieron $1.000 millones para esto, hasta todos estos programas de escuelas primarias. Este es totalmente gratuito, hay nada más que en español, hay miles de videos en español, etc. El tema es, ¿estamos nosotros considerando las cosas que vienen? La cantidad de educación que se está dando por fuera de las escuelas formales y de las universidades. Ahora ya están empezando a proponer, como es en medicina, por ejemplo, los board de medicina son el American Board of Surgery, y todo eso no son del Estado, son privados, pero el sello es lo que vale. Entonces están diciendo qué es lo que valen de los... Calculan, justamente Salman Khan en una conferencia dice, ¿cuánto van a valer un college bueno de Harvard con la proyección que tiene dentro de 15 años? $500.000, de los cuales $500.000 para terminar una carrera. Los padres, la mayoría dice, bueno, es importante la educación, pero es importante el sello de Harvard. Bueno, están empezando, así como están los boards de esto, a generar sellos, digamos, a generar instituciones que certifiquen altísima calidad, para que gente de Harvard o MIT vayan y rindan también ahí, pero uno pueda rendir sin ir a Harvard o MIT. Entonces, las universidades eventualmente van a ser diferentes. Hoy hay grandes profesores de Stanford, que acá tengo todos los datos, si ustedes quieren, que ya se salen de Stanford y empiezan a dar sus cursos independientemente. Y tienen mucho más, decenas de miles de alumnos, y él se los certifica. Y ya empiezan a reconocerse porque él es un profesor reconocido internacionalmente, y eso se reconocen aunque lo esté haciendo fuera de las universidades. Entonces, por empezar, yo creo que nosotros tenemos que ver cómo va a ser, si va a cambiar o no las universidades, yo creo que sí, y si van a cambiar o no, o por lo menos en parte, la educación básica. Estados Unidos tiene, no sé
cuál número de escuelas, pero es un número enorme, y después también de docentes individuales que usan el método de Khan, el Khan Academy, en Estados Unidos, y bueno, escuelas que ahora dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a tomar, además son gratuitos, son miles de datos, y hay otras formas. Entonces, ¿qué imaginaba? Si no la academia, porque tampoco va a tener todo como para hacer un análisis de cómo va a ser la situación en la Argentina. Yo imagino los avances en las tecnologías de la información y la comunicación son tan veloces que cada vez no nos damos cuenta. Yo recuerdo cuando hicimos esto para el COPEC en el año 2010, que decíamos, bueno, pero ojo con ese tema de darle una computadora a cada alumno, porque cuando se los terminemos de dar ya no se van a usar más, van a andar con los teléfonos. Y ya andan con los teléfonos, ya se acabó ese tema de las y dentro, y ya se van acabando cosas que uno no va imaginando, ya todo es en la nube. Entonces, ¿quién en la Argentina? Yo sí sé que hay grupos en España, etcétera. ¿Quién en la Argentina está analizando cómo va a ser la educación, no dentro de 50 años? ¿Cómo va a ser la educación en la Argentina dentro de 10 años o 5 años? Me parece que deberíamos estar preparados, porque la internacionalización de la educación, la comercialización que se está haciendo de la educación, que además la Organización Mundial de Comercio lo ponía como un bien transable, etcétera, me parece que va a ser, por ejemplo, hay grupos que ya están trabajando en hay un grupo que es privado con miles de millones de dólares, que se llama la letra K Newton, que usan un software que es igual que el de Amazon. En el Amazon uno compra un libro y después, de acuerdo a los libros que va leyendo, tienen un software que intuitivamente le dice, mire, sabe qué tipo de libro le gusta, compre este libro. Entonces lo que están haciendo con este software es, utilizando por ejemplo los videos de Khan Academy, viendo cuánto tiempo les lleva aprenderlo y ver cuál es el próximo que le ofrecen gratuitamente. En el camino analizan todo, analizan a la persona y analizan el conjunto. Así como para dar un dato, esto sale en la revista Forbes, las mejores horas para aprender matemáticas son entre las 9 y las 11:30 de la mañana. Una clase de historia después de los 22 minutos empieza a decaer el interés de los alumnos. O sea, ellos están preparados para dentro de muy pocos años seguir a un alumno desde el primario con los datos de cómo va interactuando. Todo eso a costo prácticamente cero. O sea, ellos calculan que un estudiante pueden hacer un año de carrera de secundario de nivel medio para arriba a $100 por alumno. Y lo que les quiero decir es que no es como era antes el tema de distancia. Distancia ha cambiado el concepto de nuevo. Los profesores van tomando nuevos roles. Algunos son productores de los videos, otros son mentores de los estudiantes cuando van al aula, otros se dedican a los problemas de los alumnos que no tienen que ver con la parte puramente educativa, sino con el contexto social, etc. No es Julio Verne que están pensando para dentro de un siglo. Esto se está dando y se está dando, como ya le digo, este muchacho, estamos hablando de un proceso de 5 o 6 años de haber generado esta academia y de ser tapa del Times. Cuando le digo de tapa del Times, no es para decir, bueno, salió en el Times, sino que está por primera vez siendo tomado seriamente, porque se han dado una serie de circunstancias que hacen que esto vaya a ser un proyecto probablemente exitoso. Quizás no lo sea, pero si lo es, ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Qué estamos nosotros pensando sobre eso y qué estamos haciendo? Como universidades, como Academia Nacional de Educación, etc. Me parece que sería un buen proyecto para que desde la academia se trate de difundir
una discusión de esta naturaleza, como se dan las discusiones de cómo va a ser la economía dentro de unos años, etcétera, que se piense que todos los problemas que tenemos en la educación de hoy, que son reales, hay que resolverlos. Pero probablemente dentro de 5 o 6 años tengamos un tema que se nos va a escapar de las manos. Nada más. Muy bien, muchas gracias.